¿Y si la próxima videollamada no es de tu jefe, sino de algo que ya está muerto? Estas historias te harán mirar la cámara 2 veces antes de responder. Fenómenos inexplicables, imágenes que no deberían existir y conexiones con el más allá. Quédate hasta el final para descubrir la escena más perturbadora jamás vista en pantalla. Cuando abres una videollamada esperando una clase y te conectas al infierno. Las clases en línea se volvieron parte de nuestra rutina, pero nadie te prepara para lo que no está en el programa. Una chica universitaria recibió un enlace habitual por WhatsApp. Nada raro, abre la videollamada de Zoom creyendo que verá a su maestro explicando ecuaciones, pero se encuentra con algo mucho más perturbador. Un hombre sin camisa, de piel cadavérica, huesos marcados y cubierto de heridas abiertas, cicatrices viejas y cortes frescos que parecían haber sido hechos con saña. ¿Era parte de una broma? ¿Alguien del salón haciéndose el gracioso? Pero nadie se reía. Él solo se quedaba ahí, sin moverse, hasta que soltó una carcajada que no sonaba humana. Risa seca, fuerte, escalonada, como si algo dentro de él se quebrara con cada exhalación. Y lo peor no fue verlo, lo peor fue no poder verle bien el rostro, solo la barbilla temblando y una sonrisa. Ella salió de inmediato de la llamada. Asustada, escribió al grupo: ¿Quién hizo esto? Nadie entendía de qué hablaba. Nadie había entrado aún. Su maestro ni siquiera estaba conectado. Entonces, ¿con quién fue que se conectó? Con el corazón latiéndole fuera del pecho, volvió a ingresar al mismo enlace. Esta vez, la clase ya había comenzado normalmente, con todos presentes. Nadie sabía nada, nadie lo había visto, pero ella sí, y ese rostro, o lo poco que alcanzó a ver, seguirá rondando su mente como una pesadilla sin nombre. Una abuela que llamó después de morir. El viejo Messenger del 2009, el de los zumbidos y los emoticones, fue testigo de algo que no se puede explicar con lógica. Una chica recibió una solicitud de contacto con el nombre completo de su abuela paterna. Extraño, porque esa señora no sabía ni encender una computadora, pero pensó que tal vez algún primo le había ayudado. Aceptó la solicitud. Apenas un hola apareció en pantalla, respondió emocionada. Pero entonces vio la foto de perfil, la clásica imagen de la muerte con su túnica y su guadaña brillante. Un mal gusto total, típico de bromistas de la familia, pensó, pero segundos después recibió una videollamada. Respondió ilusionada, pero del otro lado solo había oscuridad y una tenue melodía clásica. Ningún rostro, ninguna voz, solo 10 segundos. Luego, la llamada terminó. 2 horas más tarde, su abuelo la llamó con la peor noticia. Su abuela había muerto repentinamente de un infarto. ¿Cómo explicar que la videollamada fue antes del fallecimiento? La llamada no era una despedida, era una advertencia. Cuando el abuelo escuchó la historia, negó con seguridad. No tenían computadora, no había forma de que su esposa hiciera una videollamada. Y ni hablar de Messenger. Ese día habían salido temprano, habían estado lejos de casa, ninguna posibilidad lógica. Entonces, ¿qué fue lo que la nieta vivió? La conversación dejó una herida invisible, una especie de sombra que se instaló en su memoria. ¿Fue una coincidencia? ¿Una broma macabra? ¿O tal vez una despedida sobrenatural? Aunque trató de convencerse de que alguien se hacía el gracioso, el tiempo no borró el malestar. Hasta el día de hoy recuerda esos 10 segundos como una advertencia, como si algo le hubiera querido decir, prepárate. Pero nadie debería recibir un aviso así, y menos con una imagen tan fría, tan muerta, tan definitiva. El número francés y el hombre ensangrentado. Los estafadores telefónicos abundan. Te llaman diciendo que ganaste algo, que tu primo está secuestrado o que te toca una rifa imposible. Pero lo que vivió este chico mexicano no fue un intento de fraude, fue algo más siniestro. Comenzó con videollamadas por WhatsApp desde números desconocidos. Primero uno, luego otro y al día siguiente más. Cada número distinto, cada país diferente. Francia, Estonia. ¿Por qué alguien del otro lado del mundo querría contactarlo? Intrigado, bloqueó cada número, pero no servía de nada. Siempre aparecía uno nuevo, hasta que un día harto, respondió. En la pantalla apareció una imagen que parecía sacada de una película de tortura. Un hombre amarrado a una silla, vendado, con la ropa cubierta de sangre. Estaba en lo que parecía un sótano húmedo y destartalado. El encuadre temblaba, el silencio era total, solo duró 6 segundos, y luego la llamada se cortó. Llamó a la policía desesperado, pero sin grabación, sin nombre, sin dirección. ¿Qué podían hacer? Le recomendaron grabar si ocurría de nuevo, pero la llamada nunca volvió. Ese fue el final y al mismo tiempo el comienzo de muchas noches sin dormir.
¿A quién vio realmente? ¿Era una víctima real? ¿Estaba aún con vida? Y sobre todo, ¿por qué él? ¿Qué lo hacía receptor de ese mensaje aterrador? La falta de respuestas es lo que más duele, porque cuando no hay cierre, el miedo nunca termina. El enfermero que no era humano. Las salas de chat anónimas fueron el pasatiempo de muchos adolescentes. Conocer gente, hacer amigos y a veces toparse con el infierno disfrazado. Un joven estaba aburrido y decidió entrar a una de esas páginas donde se puede hacer videollamadas con desconocidos. Lo que encontró esa noche lo alejaría para siempre de ese mundo virtual. En la pantalla apareció un enfermero joven en un hospital viejo y desordenado. No hablaba, solo asentía o negaba con la cabeza. Al principio parecía inofensivo, pero cuando empezó a caminar con la cámara por los pasillos y entró a una habitación llena de cuerpos que aún respiraban. Dentro del cuarto había varios ancianos dormidos, conectados a sus equipos médicos. El ambiente era silencioso, casi ritual. El supuesto enfermero enfocó sus rostros uno a uno mientras su expresión mutaba lentamente. Primero indiferencia, luego una sonrisa, pero no era una sonrisa cualquiera, era una de esas que uno reconoce al instante. Infantil, traviesa, pero con un trasfondo siniestro. Como si supiera algo que tú no. Como si estuviera a punto de romper una regla importante solo por diversión. La cámara se acercó a uno de los pacientes. El joven levantó la mano y desconectó el soporte vital. El anciano empezó a convulsionar. La imagen temblaba. Él salió corriendo hacia unas escaleras riéndose como un niño, como si hubiera hecho una simple broma, como si apagarle la vida a alguien fuera un juego inofensivo. Y entonces la videollamada se cortó. El joven, paralizado frente a su computadora, no sabía si gritar, llorar o romper el monitor. No tenía pruebas, no grabó nada, ni siquiera tenía capturas. Y aunque hubiese querido denunciarlo, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo demostrar lo que vio si no sabía ni el país, ni el nombre del agresor, ni si eso era real o solo una ilusión digital? Pero lo que sintió, eso no se lo quitó nadie. El terror de ver a alguien morir frente a una cámara, la impotencia de no poder hacer nada y la maldita sensación de que todo fue intencional, como si él hubiera sido elegido para presenciar ese horror. Desde entonces jamás volvió a entrar a un sitio de chat, ni por aburrimiento ni por curiosidad, porque hay lugares donde uno cree que solo hay extraños, pero en realidad hay demonios esperando, demonios con rostro humano. La cámara encendida no siempre muestra vida, a veces muestra la muerte. Las videollamadas son parte de nuestra rutina diaria, trabajo, clases, amigos, pero también son ventanas, y como toda ventana, a veces no sabes qué hay del otro lado. Tal vez creas que estás en una clase, tal vez piensas que hablarás con tu abuela, o tal vez solo quieres ignorar ese número desconocido que insiste. Pero cuando decides mirar, cuando permites que una imagen traspase tu pantalla, no siempre estás listo para lo que vas a encontrar. Historias de miedo en videollamadas como estas ya no parecen ser simples cuentos urbanos. Cada vez son más reales, más oscuras. Son fallas en la tecnología o huecos entre dimensiones. ¿Estamos viendo fantasmas, entidades o simplemente el lado más enfermo del ser humano? Una cosa es segura, si estás solo y tu celular comienza a vibrar con una videollamada desconocida, piénsalo 2 veces antes de responder, porque tal vez no puedas olvidar lo que veas, y peor aún, tal vez lo que veas te vea también. Si alguna vez pensaste que una videollamada era inofensiva, después de esto quizás dejes el celular en modo avión. Dale like, activa la campanita y no olvides suscribirte para más historias que te harán dudar de lo que ves y oyes.